La discriminación que viven a diario las personas con discapacidad en el país les impide un acceso pleno a sus derechos, pero han sabido enfrentarlos para desarrollarse en la vida laboral y también académica. Tal es el caso de Araceli. Conozcámoslo. Araceli Yáñez es una de las miles de personas de la Ciudad de México que padecen discapacidad visual. Ha aprendido a superarse en la adversidad. Actualmente es licenciada en Ciencias de la Comunicación y ha formado una familia con su hijo de 6 años. La travesía por esta aventura por el mundo de la luz, como yo la denomino, pues no ha sido fácil, ya que gran parte de las barreras a las que nos enfrentamos las personas con discapacidad, y hablando personalmente en mi caso, pues sí, han sido las de actitud y bueno, pues también evidentemente las físicas. Araceli se ha sometido a 22 cirugías para tratar su enfermedad, pero ha perdido la vista de un ojo y del otro tiene poca visión. Lo más grave es que diariamente se enfrenta con problemas de accesibilidad y discriminación. Nuestro país, desafortunadamente, al día de hoy todavía carece en un gran porcentaje de una cultura en el tema de accesibilidad física, o sea, donde están las rampas que no tienen la inclinación necesaria, en lugar de rampas son trampas, por ejemplo, o las guías que se utilizan en el metro, para la guía para el bastón, generalmente están obstruidas. Actualmente trabaja para el Instituto de Personas con Discapacidad y reconoce que hay avances en empresas e instituciones que cada día se suman más a ser incluyentes. Pero falta mucho por hacer para que se hable de un avance verdadero en donde haya equidad, respeto e igualdad de condiciones. Todavía la discriminación que se vive muy latente en nuestro país, que yo he pasado en infinidad de circunstancias, tanto en el tema, pues evidentemente académico, ¿no? En el tema también social, pues con las amigas o con los novios, ¿no? Que a veces pues no nos aceptan por el tema de la discapacidad, porque piensan que todavía hay estos paradigmas y hay estos tabús referentes al tema de la discapacidad. El día que desaparezcan las barreras sociales, es decir, las actitudinales, las barreras físicas serán lo de menos. Porque es más fácil construir una rampa que construir una actitud. Datos del INEGI 2014 revelan que hay aproximadamente 500,000 personas con discapacidad en la Ciudad de México y solo el 2% tienen un empleo formal. Con imágenes de Joel Arias, Gloria López, 21 Noticias.